personas que no la pasaron tan bien en el colegio se empiezan a dar cuenta que han alcanzado muchísimos más logros, objetivos y metas que aquellos que eran los más populares, los que todo el mundo querían estar, los que destacaban, los que les iba bien. Por querer caer bien siempre hacían la tarea de otros. Esta persona no me habla, pero solamente me habla para cuando quiere la tarea, ¿no? O incluso los chicos le contaban a sus mamás o a las mamás, decían, mamá, mi amiga me trata mal, pero yo la quiero. ¿Cuáles son esas conductas que yo incorporé, a las que yo me apegué, a las que no puedo soltar, las que no puedo darle la vuelta? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar entre ambos y tiene que ver con los traumas de la niñez, pero sobre todo no tanto, viste que cuando alguien habla de trauma siempre habla de un contexto que es el contexto familiar y no es para menos porque es el lugar donde más afloran las situaciones traumáticas que alguien lo acompaña en la vida. Pero después del colegio, en la infancia sobre todo, hay otro espacio que se constituye como una fuente de malestar psicológico y por tanto en una fuente también de traumas que acompañan a la persona desagradablemente a lo largo de mucho tiempo de su vida adulta. Y estoy hablando del colegio, de la escuela, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que los chicos pasan muchísimas horas al día en la escuela. Nosotros hicimos un cálculo y en Bolivia pasan cerca de 1000 horas en el año juntos, ¿no? Quizás en diferentes contextos, materias, profesores, lo que fuera, pero es una socialización que está por un lado muy patrocinada por la cantidad de exposición que tiene, ¿no? Y no es que uno pueda llamar a que te recoja tu padre todos los días, ¿no? Cuando te sentís mal, solo salvo en raras ocasiones eso ocurre, pero el colegio sí es un lugar donde puede estar patrocinado por una cantidad importante de abuso emocional, de situaciones dolorosas, de críticas, de burlas, de comentarios despectivos, de actos violentos, algunas veces más explícitos y otras veces más camuflados. ¿Qué pensás de eso? Sí, pienso que el colegio... Estaba pensando si la niñez o la adolescencia es más difícil en el colegio, ¿no? Yo la exploro, te cuento, yo la exploro más la adolescencia. También la niñez un poco, pero creo que más la adolescencia. Sí, pensaba un poco cuando yo la exploro, eso, ¿no? Cuando yo la exploro con mis pacientes, hablo mucho de secundaria, de la secundaria, que en Bolivia es desde los 12 años más o menos. Claro, creería que sí. Creería que es posible que sí hayan eventos traumáticos para niños en el colegio, sí. Pero el niño, además que el niño es muy resiliente en general, ¿no? Y si recibe apoyo, seguramente puede levantarse rápidamente de las situaciones negativas. Y además, ¿no? ¿no? Los colegios están súper entrenados para cuidar niños. Sí. ¿No? O sea, normalmente sí. Todas sus políticas, todas sus formas para cuidar a los más niñitos, a los más indefensos, a los que realmente no tienen las capacidades para defenderse solos, ¿no? Claro, normalmente en los colegios, por ejemplo, en el colegio en el que están mis hijas, sí. El kinder ni siquiera está, digamos, atrasito, como en muchos colegios está dividido, ¿no? Sí. Pero en este caso está en otro lado. En otro lado, ¿no? Entonces, porque claro, los niños pequeñitos... A veces los de primaria no salen en el mismo recreo de los de secundaria. Casi siempre. Sí, no son los mismos baños. Exacto. Sí, o sea, hay un montón de políticas que ayudan a cuidar a los niños. Y hay colegios incluso que tienen ciclos distintos también. Sí. En la mañana tienen el ciclo de primaria y en la tarde tienen el ciclo de secundaria. Entonces, bueno, hay distintas... Como digo, creo que la niñez, si bien puede estar presente... ¿Sabes qué? Me puse a pensar que... A veces el trauma de la niñez, sobre todo relacionado al colegio, el adulto lo procesa, o más bien la persona lo procesa en su adolescencia. Sí. Por ejemplo, a sus 13, 14 años, ya el muchacho empieza a tener, o antes, digamos, no importa, en la adolescencia, empieza a tener conductas de enojo, por ejemplo, con sus padres, porque, entre otras cosas, recuerda que sus padres siempre lo recogían tarde, por ejemplo. Que se tuvo que quedar de último varias veces. Ese puede ser un evento traumático en algunos casos, porque, por ejemplo, da la sensación de que no importo, de que se olvidan de mí. Y eso que el niño lo más o menos lo entiende, le cuesta muchas veces, se enoja y llora, pero después está bien. El adolescente lo cobra,
¿no? Se Sí. lo cobra. Y eso ya no es propio del colegio en sí, sino es de la amalgama entre familia y colegio. Correcto. Hoy vamos a referirnos como más exclusivamente a lo que concierne al colegio, a la etapa escolar, y que yo diría que comprende un poco esa parte de la secundaria. Exacto. ¿No? Porque ahí arranca un proceso de socialización que es importante entenderlo, que es cuando los chicos eligen a sus amigos, ¿no? Aparecen los grupos de amigos, aparecen las afinidades, las personas que comparten más ciertos gustos y personas que comparten más otros. Aparece esa necesidad de pertenecer, y cuando nos cerramos ante un grupo excluimos a otros y nos hacemos la burla de hacer esto juntos y ver cómo alguien se siente ridiculizado de alguna forma. Entonces empiezan a aparecer una serie de conductas que a la larga, y por la cantidad de veces que puede esto repetirse durante los años, puede generar a largo plazo una sensación muy desagradable, lo más similar a una especie de trauma o de rechazo, o le agarro hostilidad a eso, le agarro una especie de aversión a la persona, a la situación, a sentirme así. Ricky, en terapia, cuando las personas hablan de no sé por qué me afecta tanto esto, muchas veces hablan de, bueno, yo le pregunto, ¿esta es la primera vez que te sentís así? O sea, ¿cuándo considerás que una sensación parecida te ha inundado de alguna manera? Y te empiezan a hablar de situaciones muy similares en un contexto muy distinto. Por ejemplo, si vino por algo que le pasaba en el trabajo, te empieza a hablar del colegio, o algo que le pasa con sus amigos actuales, te habla de sus amigos anteriores. Y eso es una condición que hay que prestarle atención, porque de hecho la primera señal que yo tengo que como adulto identificar cuando puedo estar teniendo algún tipo de dificultad con esto es: ¿por qué me afecta tanto? O sea, ¿cuáles son las cosas que a mí particularmente más me afectan? Y que yo, viendo a mi alrededor, digo, no a todos le afecta igual, o no veo a todos tan afectados como veo que a mí particularmente me afecta. Por ejemplo, recibir una crítica en una reunión, o sentir que no me invitaron a un cumpleaños que se supone que debieron invitarme. ¿Por qué me afecta tanto a mí si veo que a otros no parece importarles tanto? Al revés también puede ser. Si de repente yo fui... No sé, bueno, se utiliza mucho el término popular, ¿no? Fui popular en el colegio y la gente quería estar conmigo por los motivos adolescentes, porque yo era una persona extrovertida, simpática, por cuestiones de mi familia, quizás económica. Y hoy en el mundo adulto y laboral, esas cuestiones ya no importan tanto. Y también me empieza a pasar algo de ¿por qué no me pasa lo mismo en mi trabajo y todos quieren estar conmigo como cuando estaba yo, por ejemplo, en el colegio? Si bien estaríamos ante una situación al revés en este caso, pero me parece que también es parte de lo que la gente se puede preguntar. Es muy típico que en los juntes de expromociones, te digo que lo he escuchado varias veces, personas que no la pasaron tan bien en el colegio se empiezan a dar cuenta que han alcanzado muchísimos más logros, objetivos y metas que aquellos que eran los más populares, los que todo el mundo querían estar, los que destacaban, los que les iba bien, y que en la vida adulta no lograron desarrollar mucho sus objetivos, sus metas, sus capacidades. Y bueno, es un tema que la persona a veces le sirve también para darse cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el popular crece y no terminó de desarrollarse de la forma que esperó y ya no tiene tan fácil esa popularidad que antes tenía, ¿no? ¿Qué le pasa al popular que fracasó? Muchas veces empieza a inundarse de vergüenza. Sí. Se va lejos, se va del país, o vive una vida ostentosa que pareciera que es así, pero que no lo es. No sé, publica estados de carros o de situaciones así muy extravagantes, ¿no? Pero que no representa necesariamente la realidad, o que viste de una forma bastante imponente, con marcas buenas y caras, pero que su economía no representa necesariamente eso, ¿no? O sea, porque aprendió a vivir con que los ojos estén puestos sobre él o sobre ella, con que las miradas estén puestas sobre ella, siguiendo la línea de posibles traumas, que es lo que estamos más o menos estableciendo. Hay otro que yo veo que ha afectado mucho a los adultos, Ricky, y hay, por ejemplo, personas, sobre todo mujeres, que se han cuidado mucho de que no se vean atraídas por tipos que no valían la pena.
que tipos que le hagan daño, ¿no? Y pasaron buena parte de su vida escolar como si tuvieran un letrero diciendo no lo intentes. No intentes hablarme, no intentes pretenderme, no intentes, ¿no?, probarte conmigo. Y yo he escuchado a un par de personas allá adultas decir que las personas que más se acercaron en la vida, ni siquiera solamente en el colegio, en la vida, eran los que no tenían para ofrecer una relación seria. ¿Por qué digo yo? No, porque, claro, una persona que da el aspecto de difícil empieza a generar una sensación de logro, de trofeo para un narcisista, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa persona se ve tan atraída por alguien tan difícil porque representa un reto para él. Y las personas que más se acercaron no fueron los buenos partidos, porque los buenos partidos tienen miedo al rechazo. Los no tan buenos partidos son inmunes al rechazo. No importa cuántas veces me diga que no, yo igual lo voy a intentar mañana y lo voy a intentar pasado. Y por insistencia terminan logrando algo con esta persona y dice, ya, ok, salgamos, ya, ok, démonos un beso, ya, ok, ¿no? Y ahí termina, y ahí empieza su proceso doloroso de lo que va a pasar después en una relación que no valía la pena. O sea, intentaba sobreprotegerse para que nadie se le acercara y terminó ocasionando que los que se acercaban no valían la pena. Sí, eso puede pasar, no en todos los contextos, pero sí es posible que la persona que se cuida demasiado termine estando con aquel que simplemente sabe que es cuestión de insistir porque nadie le ha insistido. Estamos hablando de personas con muy apuestas físicamente también. Sí, ¿no? Sí. Entonces, si bien, pues bueno, ¿no? Ahí tocaría ver dos escenarios. El escenario en el que estas personas, vos decís más chicas que chicos, puedan animarse a ver más allá de lo que se está viendo, digamos, inmediatamente. Es decir, animarse a conocer personas realmente, conocerlos, ¿verdad? Y habrá que hablar de varones a los cuales hay que animar a que se arriesguen, ¿no? A que lidien con su miedo al rechazo, a que busquen y se animen un poco a ir más allá, y eso me parece que es algo importante. A mí me ha tocado, vamos a decir así, coachear muchas veces, tanto a muchachos solteros que por ahí están, digamos, boicoteándose a sí mismo todo el tiempo por miedo a que lo rechacen o a decir, no, entonces no quiso a la primera, entonces que se vaya a tal parte, más o menos así, ¿no? Coacheándolos, invitándolos a experimentar el rechazo y a venir a hablar de eso y que no es el fin del mundo y qué sé yo. Y me ha tocado no sé si vamos a decir a parejas que están en ruptura, ¿no? A también el que quiere reconquistar, animarlo a lidiar con el rechazo de la que ya está cansada, ¿no? Cuando una mujer está cansada y se va de la relación, le va a costar volver, ¿no? Y ahí es donde también, pues bueno, la persona que quiere reconquistar tendrá que meterse con todo y tendrá que buscar la manera de lidiar con eso de que esta persona que antes sí me decía que sí a todo, hoy ya me está rechazando porque ya no quiere. Entonces buscar la manera de recomenzar y reconquistar es todo un tema. Entonces creo que en lo que decís vale la pena de hablar de estas dos cosas, de que el que tiene miedo al rechazo lo aprenda a trabajar, porque si no también puede o quedarse solo por un lado en el extremo, o no animarse y sentir de que pucha, en la vida no me animé, ¿no? Y eso puede ser muy difícil cuando uno es grande, ¿no? Sentir que no pude por miedo, digamos, ¿no? Y por el otro lado, pues bueno, que las personas entiendan que dar oportunidades, pensar un poquito más allá del físico y más allá del nombre y más allá, para animarse a conocer personas que pueden ser grandes partidos, como decís vos, me parece que es un tema interesante. Yo he escuchado a un varón decir, Roque, he tomado malas decisiones en mi vida, me divorcié 2 veces, y dicen, solamente por no caer de maricón delante de mis compañeros. Porque ellos se reúnen y, pero dale, no seas maricón, hace esto, otro, ¿no? Señala, mira cómo te está echando los perros, dale. Y terminó haciéndolo y la mujer se enteró y le terminó. Dice, y llega a terapia porque dice, mira, ya se terminó, siento que ya lo superé, pero no quiero que me vuelva a pasar.
O sea, porque después hay niños. No puedo yo estar todo el tiempo, ser ese people person, ¿no? Como esta persona que quiere agradar a todos, ¿no? De que no puede caer mal y que no puede caer pesado, y que no puede decir, señores, me voy temprano, lo siento, tengo trabajo mañana, o miren, no cuenten conmigo, por favor, yo no voy a ir para allá, o si ustedes quieren, pues vayan, pero yo no me meto en eso. Claro, o sea, se pensaría... Se entregan al grupo. Se pensaría que la presión social solo afecta al adolescente. No, ni idea. Ni idea. Y no, en la práctica siguen habiendo muchos adultos vulnerables ante la presión de los otros, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces no es tan fácil, o sea, no es como apretar un botón. Incluso las personas dicen, yo he tenido una vida sexual muy activa, a muy temprana edad, muy promiscua, y ya me tocó comprometerme y querer algo serio y no podía. No era como apretar un botón y decir, ok, ahora ya fiel, ahora ya leal, ahora ya serio, ahora ya cosa... No es tan fácil, porque ya acostumbraste a tu mente a una serie de adrenalina, de dopamina, de ver hasta dónde puedo llegar, ver hasta dónde esa persona se puede fijar en mí, y eso pone en riesgo lo que a mí más me importa, que es mi familia. Muchas familias terminan por ese tipo de situaciones, y creo que vale la pena ver qué efecto ha tenido en mí esa vivencia escolar. ¿Qué cosas? No solamente miedo, porque el trauma sí efectivamente hace referencia más al miedo, pero ¿cuáles son esas conductas que yo incorporé, a las que yo me apegué, a las que no puedo soltar, las que no puedo darle la vuelta? O personas, por ejemplo, que, por querer caer bien siempre hacían la tarea de otros, ¿no? Y las personas mismas dicen, esta persona no me habla, pero solamente me habla para cuando quiere la tarea, ¿no? O incluso los chicos le contaban a sus mamás o a las mamás, decían, mamá, mi amiga me trata mal, pero yo la quiero, ¿no? Hay que saber acompañar ese tipo de situaciones también. ¿A qué se refiere con que me trata mal pero no la quiero? Porque quizás si no hay eso, está a comer solo en el recreo. Claro, yo por ejemplo me he topado con personas que sienten que poner límites es ser malo. Sí. ¿No? Que decir, no me parece, no voy a ir, gracias, pero no, es ser mala persona porque yo podría ir. ¿Por qué no iría? Porque no quiero, porque no tengo ganas, porque tengo otras cosas que hacer, porque simplemente quiero estar en mi casa. Pueden haber razones que son las mías, pero yo me boicoteo a mí mismo también ahí, o estas personas lo hacen, y entonces, ¿no? Sienten que decir que no es ser malo. Como pasaba cuando era adolescente, que lo he visto, hoy en estas épocas he visto más casos de esto, que hay personas que utilizan otras como andamios sociales, ¿no? Sí. En la medida en que ya se sienten que han podido socializar con el grupo a partir de estar siempre con uno, desechan a ese uno, ¿no? Entonces, pues bueno, esta persona que ya se daba cuenta que era víctima de manipulación, que en realidad no era una amistad real, seria y buena. Invitémoslo, él tiene parlante, invitémoslo, él tiene churrasquera. Claro, sí. ¿No? Ese tipo de cosas, pues bueno, a la larga, ¿no? Termino no sabiendo cómo lidiar con decir, mira, no quiero, o no voy a ir. Y es una cosa que uno tiene que ir desarrollando desde el principio. Quiero decir que un tema también propio de la adolescencia y que puede generar traumas, sobre todo en la preadolescencia, en el inicio, son todos los cambios corporales, ¿no? Que a los cuales los chicos empiezan a notar, y no siempre es como que notar de forma agradable. Apodos, digamos, dibujos, exagerando esas partes del cuerpo que justamente tienen pronunciadas. Los que primero se desarrollan pueden ser víctimas perfectamente de ese tipo de cosas. Y hay gente que todavía en la vida adulta, no sé, por ejemplo, una chica que desarrolló los pechos rápidamente, luego en general crece y crece medio encorvada. No le gusta brotar pecho, digamos, ¿no? Porque siente todavía que alguien la va a mirar y se va a hacer la burla. Tanto es así, Ricky, que, mira, a mí me ha pasado, te soy honesto, a la hora de elegir el nombre para mi hija, un criterio que mi esposa no tenía en mente, porque ella no vivió nada de esto, era ¿con qué la van a molestar? Por el nombre. Por el nombre, claro. Entonces, qué sé yo, si había algún apodo que pueda ser hostil para ella, que pueden usarlo para mofarse, decían, no, la van a molestar con esto, ¿no? Y esto dice mucho de por qué, lo que vos decías hace un programa atrás, me parece, de por qué los papás parecen estar menos
interesados o menos atentos a las notas de los hijos y más atentos a la socialización de los hijos. Sobre todo quien la pasó mal, ¿no? Porque pueden ser papás que la han pasado tan mal que no quieren en lo absoluto que mi hijo pase lo mismo. O vio que otro la pasaba muy mal. O vio que otro la pasaba muy mal también y no quiso que su hijo o su hija sea esa persona que la pasó mal en algún sentido, ¿no? Entonces digo, claro, es también una variable importante a considerar, ¿no? Porque los papás ahora están más interesados en que sus hijos la pasen bien socialmente en el colegio y que no solamente tengan la mejor nota. ¿Y cómo lidiar? A ver, ¿qué es mejor, no? Proteger, cuidar a mi hijo para que nunca nadie lo moleste, o invitarlo a lidiar, luchar, conversar, frustrarse, enojarse, ponerse triste porque lo molestan y porque intentan burlarse, porque le dan un apodo, por ejemplo, ¿no? Un apodo chistoso, un apodo despectivo. Le crearon un sticker. Claro, ¿y qué hacer con eso, no? ¿Qué hacer con eso? Es un tema, ¿no? Es un tema porque hay gente que, por ejemplo, para evitar eso se convierte en el más molestoso de todo el grupo porque se da cuenta de que si él está molestando a otros, menos tiempo se pasa molestándolo a él, y cuando lo molestan a él explota, por ejemplo, ¿no? Vos sabés que cuando vos le enseñás a tu hijo a estar en un ambiente hostil y el clásico consejo, no le des importancia, ¿no? A ver, para mí los papás, en el sentido más básico y primitivo, tenemos pocos elementos para acompañar a nuestros hijos en estos aspectos. Por ejemplo, o le enseñan karate o algún arte marcial, o le dicen que no le des importancia, o le decís que le diga a tu profesora. Ya los chicos saben bien esas tres cosas, ¿no? Y quizás en muchos casos es insuficiente, ¿no? O el permiso de pegarle, qué sé yo, ¿no? Si te molesta, pégale. Pero si te dicen en el colegio, no te preocupes. Más de estas cuatro, Ricky, no he visto no he visto muchas más actitudes que acompañen lo que los papás hayan desarrollado, como cómo aprender a mi hijo a que se lleve, no que se lleve mejor con sus amigos, sino que a que logre estar a salvo y logre establecer buenos procesos de socialización. Efectivamente, buena parte de eso no depende de su hijo. Depende del contexto en el que está y del ambiente y lo que fuera, pero si hay algo que los papás hacen de una manera muy equivocada, creo yo, es insistir demasiado donde quizás no pertenezca. Insistir demasiado donde quizás no sea mi lugar. Yo recién conversaba con un muchacho que me decía, Roque, mis intereses, un muchacho de colegio, ¿no? Me decía, Roque, mis intereses son el cine, mis intereses son la escritura, la creación de historias, la tecnología. Esos son mis intereses y no hay nadie en mi curso que tenga esos intereses, ¿no? Sí, todos hablan de fútbol. Yo llegué a desarrollar cierta charla, cierta conversación básica, ¿no? Pero no me termino de sentir en el lugar que quiero. Entonces, sí es importante que los papás abran un poco, y creo que como nosotros como sociedad también, abramos más espacios de juventud en donde puedan caber diferentes tipos de intereses en común, donde los chicos puedan lograr sentirse cómodos, porque esto muchas veces se sana en otros vínculos. Uno aprende a sanar. Por ejemplo, una persona que ha sido maltratada emocionalmente en una pareja anterior, en la nueva pareja donde se siente cuidada, algo de eso sigue sanando del escenario anterior. Y creo que muchas veces los actos se sanan con actos y no solo con palabras. Sin duda es muy importante. A ver, detrás de un chico o una chica que no está pudiendo lidiar, metiéndonos más en el lado de adolescentes, ¿no? Que no está pudiendo lidiar, o vamos a hablarlo, que no pudo y ahora es un adulto, ¿no? No pudo lidiar con el apodo, por ejemplo, no pudo lidiar con el apodo. Recuerdo yo que hablando del cuerpo y los cambios corporales, ¿no? Pues bueno, varias veces sucedió que algún compañero iba cambiando de escenario eso, algún compañero, varones sobre todo, empezaban a oler mal, ¿no? Sí. Y estaba el que olía mal siempre y los que se le escapaban, porque obviamente a veces el adolescente no sabe si echarse mucho, si echarse poco. A veces un tipo de desodorante no funciona exactamente igual en el cuerpo para todo, en fin, ¿no? Por distintos motivos, ¿no? O huele mal. Es decir, hay un descuido del cuidado personal, ¿no? Y entonces vienen los apodos. La persona que no pudo lidiar con eso casi siempre o muchas veces también ha tenido poco refugio familiar,
¿no? Por eso la tendencia es a querer desaparecer, a querer ser desapercibido. Mientras menos me miren, mejor. Claro, ¿no? Y obviamente, insisto yo, el muchacho de grande se empieza a dar cuenta. ¿Por qué mi mamá no me decía nada? Digamos, ¿no? Sí. Que al final vos sabés que el trauma del colegio, ya para ir cerrando quizás, el trauma del colegio empieza a ser un trauma mayor, como todos los traumas, cuando no hubo cerca mío alguien, y si era más chico, un adolescente, no hubo un adulto que estuvo para acompañarme, para hacerme entender cosas, más al contrario, o no hubo nadie, o el que hubo, como decís vos, minimizaba, no le hagas caso, no importa, minimizaba lo que yo sentía, no me daba opciones, no me invitaba a mirar más allá de mi colegio y decir el mundo es más grande, o me vamos a ir, culpabilizaba. o me decían, pues es que vos pues tenés que, en fin, ¿no? Estas cosas, estas respuestas que yo tuve a mi alrededor de los adultos, a veces de los mismos profesores también, y a veces, son los que hacen que el trauma se instale más fuerte. Y a veces la sobredefensa también. Si bien es cierto, estamos hablando de padres medio abandónicos e irresponsables, también hablemos de los que sobredefienden y dicen, no le puedo contar esto a mi padre porque va a ser un escándalo. O porque lo hizo. O porque ya lo hizo. O mi madre porque va a ser un escándalo y va a ser peor, me van a tratar de chismoso. Claro, el trauma empezó a ser, y hemos tenido, digamos, seguramente jóvenes que nos han dicho, lo último que yo quiero es que mi madre se involucre en el colegio. Que los adultos no se metan, así más o menos. Ajá. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, mientras que los hijos de padres abandónicos soñaban con que el papá vaya alguna vez a recibir la libreta, por lo menos, digamos, ¿no? Pues bueno, del otro lado está el que no quiero que te metas porque ya me has hecho quedar mal mucho, ¿no? Quiero hacer dos últimas reflexiones para terminar esto, ya pensando un poco en la reparación. Lo primero es que lamentablemente el colegio se termina a una edad en la que madurativamente hablando todavía no estamos en condiciones de aprender a reparar los daños. Hay gente que se da cuenta de lo que le hizo a un compañero a sus 20 y algo, cuando ya no lo ve todos los días, cuando la oportunidad de cruzárselo en la calle es mínima. Y si lo ve ya no tiene como la valentía de acercarse, ¿no? Muchos hemos vivido con esa sensación, ¿no? Yo esto que le hice, nunca nos pedimos perdón por esto, nunca se aclaró esto otro, nunca, y dejamos, ¿no? Muchos nosotros en los colegios cuando trabajamos con los chicos de promo le hemos dicho reparen los daños. Este es su último año, reparen los daños antes de irse. Eso es primera cosa. Lamentablemente el colegio termina cuando todavía no aprendemos madurativamente a reparar daños. Y segundo, yo tengo una reflexión sobre si los daños perpetuados en público deben en su totalidad ser reparados en privado. ¿Sí? Es decir, hay gente, por ejemplo, que hace terapia solita para sanar solita de algo que le han hecho en público y una persona en particular. Y eso se puede hacer, Ricky. Pero creo que es también alentador, aunque nosotros como sociedad no estemos preparados para eso, de hacer reparaciones colectivas. Si hicimos una reunión de mi curso, lo que fuera, quiero tomar la palabra, quiero decir algo, ¿no? Quizás como un acto de reparación, ¿no? Tanto del que perpetró el daño como del que lo recibió también, ¿no? Si esta persona todavía sigue actuando así y cada vez que nos vemos actúa de esta manera, probablemente haya que pensar en otros, en un acto, en una frase, en una conversación, en una reparación colectiva, porque yo no estoy tan de acuerdo en que todo lo que se dañó de forma colectiva se tenga que reparar de forma privada o de forma anónima cuando el daño también fue colectivo. Yo creo que en realidad de las mayores tragedias, aparte de la que decís, es que luego ya hay edad madurativa para reparar, pero no hay capacidad. De todos modos, nos topamos con muchos adultos que no tienen capacidad de reparar la mentira que dijeron, de reparar la violencia, de reparar la infidelidad, de reparar lo que le hicieron a ese colega de trabajo, que lo hicieron que lo despidieran y que no se inmutan y que no lo aceptan. Entonces, creo que en el fondo como sociedad, también para los adultos sigue siendo una tragedia que incluso hoy en tu vida adulta todavía no hayas desarrollado la capacidad de darte cuenta de lo que no está bien y de decir esto no estuvo bien, te pido disculpas y pienso en que de aquí en adelante, si mantenemos nuestro vínculo, yo no voy a volver a hacer esto. Tenés que pensar que alguien que se acercó a vos para unas disculpas públicas o para unas disculpas en privada,
la ha pensado muchas horas. Y si vos salís con una respuesta tonta, estúpida, que se te ocurrió ese momento o defensiva solamente, no solamente que vas a perder una gran oportunidad para reparar un daño, sino que además vas a hacer más daño. Y si un hijo se te acerca para decirte más o menos lo mismo, y vos como papás decís, vos sos un malagradecido, que es lo que es exactamente lo mismo. Exactamente, es peor. Acepte lo que le está planteando, porque probablemente pasó mucho tiempo pensando en cómo poder hacerlo, y quizás no vaya a haber otra oportunidad en que lo vuelva a decir. Es peor, porque del papá sí que esperamos cosas, ¿no? Pero del desconocido esperamos menos, pero en la familia esperamos muchas cosas. Así que ojalá tengamos esta capacidad todos de saber cuándo nos equivocamos y de aprender a reparar.